Y como desde niños siempre habíamos soñado con poder ser un pequeño Sherlock Holmes o un Hércules Poirot, mezclamos las dos cosas y obtuvimos esto. Bueno, vamos a empezar a hablar de la traumatología forense. Es una parte de la ciencia forense, pero bueno, que algo de relación tiene con nuestra especialidad. Empezaremos hablando de las contusiones. La definición de contusión es una primera lesión que se puede contemplar cuando un agente físico golpea con la piel del sujeto y no llega a producir una ruptura o solución de continuidad de la misma. Suele ser el primer motivo de denuncia en un servicio de urgencias. Proviene del latín contusionis y hay diferentes formas de esta lesión. Se puede clasificar de muchas maneras. Normalmente se clasifica en contusiones simples y dentro de estas las que mantienen una integridad de la piel, los conocidos por todos por los hematomas profundos y los derrames, que son aquellos que producen acumulación de líquido de origen traumático en cavidades preformadas. Otro tipo de lesiones son aquellas que afectan a la piel, como las heridas contusas, las erosiones, escoriaciones, que son aquellas que producen una solución de continuidad que afecta a estratos más profundos, y el resto de partículas de agentes contundentes en un cadáver quedan restos en el lugar de la muerte. Las contusiones complejas, de las cuales vemos algunas aquí en el hospital, como arrancamientos, aplastamientos, alguna mordedura vemos de vez en cuando, caídas y precipitaciones. Estas se pueden dividir en simples, estáticas o dinámicas. Bueno, seguimos con la parte de las lesiones. Para definirla, la lesión es toda lesión anatómica o funcional producida como consecuencia de la actuación sobre el organismo de un agente externo de diversa índole. Aparte de la definición de lesión, hay que incluir las lesiones psíquicas. Las causas más típicas pueden ser físicas, por electricidad, fuego o calor; mecánicas, desde objetos que inciden sobre el cuerpo, o cuando es el propio cuerpo el que incide sobre un objeto; químicas, que pueden ser por contacto directo, por acción sistémica o tóxica tisular; biológicas, conocidas por todos, virus, bacterias y hongos; y las de origen psicológico, como insultos, vejaciones y humillaciones. Desde un punto de vista legal de las lesiones, se consideran como toda alteración anatómica o funcional que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental del individuo. Pueden ser de naturaleza involuntaria, entre los que encontraríamos la imprudencia y la negligencia, y voluntarias. A nivel legal, siempre hay que comprobar que existe una lesión. Nosotros conocemos bien lo que es la asistencia, que es la intervención inicial necesaria e irrealizada por un facultativo, con fin diagnóstico o terapéutico. Creo que la imagen lo dice. Otro punto importante es, después de la primera asistencia, valorar la necesidad de tratamiento. Son todos los actos destinados a obtener la curación del lesionado. Pueden ser actos médicos o actos quirúrgicos. Los médicos están destinados a todo actor, no quirúrgico obviamente, excluyéndose fundamentalmente los destinados a comprobar éxito o adecuación del tratamiento y la administración de vacunas. El quirúrgico es cualquier acto de cirugía mayor y menor, exceptuando las suturas primarias que se consideran primera asistencia. Como agravantes de una lesión, siempre vamos a encontrar el uso de armas, el ensañamiento y cuando son víctimas menores o incapaces. Un punto importante es la valoración de estas lesiones por la indemnización en base a la lesión que se puede producir. Puede haber un daño patrimonial, que son los perjuicios producidos por la lesión, tales como gastos médicos, ganancias dejadas de percibir y dinero gastado en actividades cuando el paciente está sano y no lo realiza. Y el daño patrimonial, que sería el dolor, el perjuicio físico o estético y los daños morales. A continuación, continuamos con las heridas por arma blanca. Las armas blancas son instrumentos lesivos con filo o punta. Existe una clasificación forense que las divide en punzantes cuando el objeto de la lesión o digamos el foco de la lesión está en la punta del arma y existe un orificio de entrada; o las cortantes, aquellos que tienen hoja. Pueden ser de sección triangular y se dividen en lineales mutilantes, heridas con flap o heridas atípicas. Existen las cortopunzantes, que normalmente son instrumentos con punta y aristas, como el puñal de Rambo, o las cortantes contundentes, como las hachas. Normalmente, para distinguir si se hace en vida o en muerte, se suelen seguir estos 4 parámetros,
para ver si la herida por arma blanca se ha producido, pues, y como veis casi todos apuntan a que se ha hecho en vida por la hemorragia, la embolia gaseosa, la propulsión de grasa por la herida y los coágulos de la sangre. Otro aspecto importante para un médico forense suele ser si estas heridas arma blancas forman parte de un suicidio o un asesinato. Como vemos, el asesinato suele ser una zona del cuerpo poco accesible, suele haber heridas de defensa, suele haber más de una herida y la profundidad suele ser uniforme y la localización irregular. Cuando hay evidencias de que puede ser un suicidio, por ejemplo, siempre hemos visto en las series de televisión que la localización depende de si la víctima es diestra o zurda. Otro punto a conocer y que algunos ya conocen y les gusta son las heridas por arma. ¿Qué es un arma inicialmente? Son instrumentos destinados a lanzar violentamente proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de unos gases que se producen en su interior. Para conocer bien las heridas por arma de fuego hay que conocer bien cómo es un arma de fuego. La balística estudia el mecanismo de salida de la bala desde la parte interior, que sería dentro del proyectil del cañón, exterior, que sería el trayecto que realiza hasta impactar, y defectos, que son los daños producidos por la misma. El cartucho va a estar compuesto de una serie de componentes. En principio tenemos la vaina, que es el recipiente metálico con forma tubular que contiene la carga. La bala, que es el proyectil que se ha impulsado por la boca de fuego. La carga, generalmente la pólvora. Y una cápsula iniciadora, que es una cápsula metálica que tiene un explosivo que al percutir se produce la deflagración y la salida de la bala. Aquí, como siempre, queda muy bien poner un vídeo para demostrarlo, pues lo podemos comprobar cómo por el efecto impulsor de la pólvora sale todo. Las lesiones de heridas por arma de fuego van a venir originadas por la velocidad de la herida, o sea, por la velocidad, del proyectil y el movimiento giroscópico del mismo. Siempre es importante estudiar el orificio de entrada, el recorrido corporal y el orificio de salida. Los tipos de armas también van a ser importantes a nivel forense porque dependiendo del tipo de arma vamos a tener unas lesiones u otras. El orificio de entrada presenta todos estos puntos, que pasaré más o menos rápido, es un poquito pesado. El primero es el anillo contuso erosivo, que es la alteración cutánea producida por el proyectil. Generalmente es una escoriación epidérmica, rojo brillante de aspecto permanente. El anillo de limpieza es la suciedad del ánima, que generalmente se queda adherida en la herida y en la ropa. El fogonazo ovalo-carbonoso son las partículas de pólvora quemada que no se incrustan en la piel y que se producen generalmente en disparos más cercanos de los 70 centímetros. El tatuaje son partículas de pólvora incrustadas en la piel, esa pólvora quemada incrustada, y que si no se presenta se considera que es una herida mayor de 70 centímetros de distancia. La quemadura se produce por lesiones a quemarropa, por cortas distancias, por el fogonazo de la pólvora en la salida del proyectil. La incrustación de granos de pólvora son partículas no quemadas adheridas a la piel y ese es el denominado tatuaje verdadero. Y el depósito negro de humo es una mancha negra que desaparece con el propio lavado y que tiene mayor tamaño que la incrustación. El trayecto dentro de, cuando se produce una herida por arma de fuego, el trayecto no siempre es recto, va a depender de como hemos dicho ya, de la velocidad y del movimiento giroscópico de la bala. El orificio de entrada generalmente permite deducir el ángulo de disparo, ya que no es igual que la bala entre perpendicular que oblicua dentro del cuerpo. Y luego, dependiendo de las partes blandas que pueda lesionar o de si pella partes óseas, pues el trayecto puede cambiar de. El orificio de salida generalmente tiene un aspecto y tamaño inconstante y puede muchas veces no existir, siendo generalmente un orificio mayor que el de entrada, exceptuando en el cráneo. Generalmente, algunas técnicas forenses para detectar quién no ha podido ser un presunto homicida por arma de fuego, tendríamos la técnica del guante de parafina para detectar partículas de pólvora en las manos y también se pueden valorar niveles de plomo, bario y antimonio en el mismo. El siguiente punto que trataremos serán las lesiones por explosivos, que una explosión es una combustión violenta con un agente activo de gran liberación de energía. Los objetos de la erosión cuando estamos ante una explosión
explosión suelen ser la onda expansiva, que produce las lesiones por contusión, tanto externas como internas, la metralla, que produce lesiones por arma de fuego, y el propio fuego producido por la combustión. Es muy importante en la investigación científica para identificar el causante de esta explosión. Existen clasificaciones por composición química, la dividen en inorgánicos y orgánicos, por la velocidad de la detonación, entre rompedores, rompedores o deflagradores, y por el empleo de otro tipo de ayudantes, iniciadores, rompedores, pólvoras y pirotécnicos. Existe una lesión muy concreta que se llama el blast injury. El blast injury es una lesión cuando la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo es de más de 7 kilos por centímetro cuadrado, teniendo en cuenta que tan solo un kilo y medio por centímetro cuadrado puede producir roturas pulmonares con riesgo vital. Existe la teoría de que el primer golpe es un empuje de aplastamiento y después hay un componente de succión. Normalmente las causas de la muerte en una explosión suelen ser lesiones en órganos con interfase líquido-aérea, como son el aparato digestivo y el aparato respiratorio, y por supuesto las hemorragias internas. Otra parte que hay que conocer son los accidentes de tráfico. Aquí hemos incluido todos los vehículos de locomoción habidos y por conocer. Empezamos por el automóvil, es el más frecuente. Los elementos causales pueden ser cualquier elemento de la conducción, desde el vehículo a la carretera, el clima, la reglamentación, incluso las propias salud o cómo se encuentren los conductores. La importancia forense de las lesiones a nivel de accidente por automóvil radica en su lugar en el que esté el lesionado. Generalmente el conductor va a presentar lesiones por cuando lleva el cinturón en guerra, por aplastamiento torácico y abdominales internas, que van a ser más o menos graves dependiendo de la velocidad y del impacto, y sin cinturón de hierba produce traumatismos craneoencefálicos con fracturas craneales, fracturas generales y compresiones torácicas graves. De los ocupantes, el que tiene mayor gravedad siempre es el copiloto, y generalmente todos los efectos son similares a los efectos del conductor, pero sin las lesiones típicas por el volante. Cuando un automóvil choca con un peatón, la lesión se va a producir dependiendo de la posición, de la velocidad y de la masa del vehículo. Las fases iniciales son una fase de choque, que produce una fractura en miembros inferiores, y posteriormente se pueden producir dos circunstancias. Una propulsión del peatón, con lo que provocaría erosiones, proyecciones y posibles fracturas con la caída contra el asfalto, o el caicamiento, que sería caer sobre el capó y posteriormente el arrollamiento del mismo. A nivel de motocicletas, el peligro es la proyección del piloto y el copiloto al salir disparados tras la pérdida de energía. Generalmente lo más normal es que se buscan fracturas, erosiones por abrasión, amputaciones, traumatismos y lesiones cervicales, siendo el peatón fundamentalmente que recibe lesiones en miembros inferiores. En el ferrocarril, las lesiones se van a producir siempre por proyección de los mismos dentro de los vagones. Se puede producir desde fracturas, quemaduras, contusiones y heridas. Y en la aviación, generalmente el problema forense no radica en las lesiones que puedan presentar los accidentados, sino más bien en la identificación de cadáveres, generalmente por la carbonización que se produce dentro de ellos. En este apartado siempre estaría presente la ficha odontológica y la ADN. El siguiente punto es el traumatismo craneoencefálico. Hablaremos de las lesiones del cuero cabelludo, las fracturas de cráneo, las lesiones pariequimentosas y las lesiones vasculares. Las lesiones del cuero cabelludo, tiene un espesor aproximado de unos 7 milímetros, suele ser tejido nada más subcutáneo, muy vascularizado y con progresión a grandes hematomas. Lo que nosotros llamamos scalp suele ser el arrancamiento del cuero cabelludo. Las fracturas de cráneo presentan, no por tener una fractura de cráneo quiere decir que tengamos una lesión cerebral. Las más frecuentes suelen ser las lineales, con una frecuencia hasta del 80%, y hay que tener especial importancia aquellas que comienzan en la convexidad, por relación que tienen con la base del cráneo. Las lesiones parenquimatosas, que hemos oído hablar de ellas, pues la conmoción, contusión, laceración. La conmoción cerebral se suele definir como contusiones no violentas, con pérdida de conciencia con recuperación completa. La contusión cerebral suele ser producida por un golpe contra golpe, suele ser de
ser consecuencia de una aceleración o desaceleración. Las lesiones vasculares, que bueno, esto forma parte de casi todas las enfermedades que tienen que ver con la trauma, pues están divididas en el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia intraparenquimatosa. Normalmente se suele decir que la epidural tiene el foco en la arteria meningeal media, suele producirse en la cara interna del cráneo contra la dura madre y tiene ese aspecto que vemos en el taque de abajo de semiluna. El hematoma subdural suele ser entre la dura madre y la aracnoide, suele ser más un sangrado venoso, y hay que tener especial importancia en pacientes ancianos alcohólicos, ya por sobre todo la sudadura. Ya sabéis que puede haber un periodo de intervalo lúcido también, al igual que en el hematoma epidural. Y luego la hemorragia intraparenquimatosa puede ser tanto arterial como venoso, y los antecedentes personales del individuo suelen ser bastante importantes. Pasamos a la parte de las asfixias. Entendemos por una asfixia como un cuadro caracterizado por la detención de la función respiratoria originada por la falta de oxígeno en los tejidos. Hay muchas causas que pueden ser de tipo mecánico o la sumersión emocional. Empezamos por las mecánicas. La sofocación es la obstrucción de los orificios respiratorios, generalmente por causa homicida, accidental o biológico. El estudio forense va a realizar estigmas de agresión, tales como presencia de rastros de piel en uñas, o como erosiones, contusiones, etc. Descartar siempre en estos pacientes tóxicos, valorar la impronta de la arcada dental en lengua y labios y el elemento alveolar que se puede producir. La horcadura se conoce como una constricción del cuerpo con un elemento cuyo seno se encuentra firme en un punto, siendo el peso del cuerpo la principal fuerza de tracción. Pueden ser completa e incompleta, dependiendo fundamentalmente de si el paciente se encuentra suspendido completamente en el aire o no. La causa más frecuente es el suicidio, y las causas de muerte son debido a tres factores. Uno sería un mecanismo vascular, por una pérdida de retorno venoso a la compresión de los vasos, un mecanismo respiratorio por una anoxia cerebral y por una misma compresión pura a nivel de la tráquea, y un mecanismo reflejo por una estimulación del reflejo vasovagal a nivel de la carótida que puede producir la muerte. En la autopsia es importante valorar tanto el surco de la lesión como la coloración de la cara, que puede ir desde un color pálido a un color amoratado, los desgarros y fracturas que se pueden presentar en el cuello, como la típica fractura del ahorcado que se puede presentar, aunque sabemos que es muy poco frecuente, pero ahí está. Y en pulmón, fundamentalmente encontraremos las hemorragias intraalveolares, los colapsos, la constricción bronquial y la dilatación bronquial. La estrangulación se produciría por una compresión igual alrededor del cuello, pero producido por una fuerza viva, no por la propia suspensión del mismo. La muerte es similar a la ahorcadura y hay que presentar a nivel forense valoración de los estigmas, que serían los estigmas ungueales y los hematomas alrededor del cuello. Mientras que con un lazo sería preciso valorar la búsqueda de huellas horizontales. En la sumersión sería la entrada de líquido en vías aéreas. La muerte se produce por un bloqueo mecánico al impedir el intercambio gaseoso bronquioalveolar y por desequilibrios electrolíticos. Esto quiere decir que en agua de mar, por ejemplo, el cuerpo se produce una deshidratación masiva por salida de líquido del organismo. Sin embargo, a nivel de agua dulce o agua de río, lo que se produciría sería un edema generalizado por la entrada de líquido dentro del cuerpo. Es importante valorar la entrada de líquido, la presencia de líquido en vía aérea, debido a que en casos premórtemos el líquido se podría encontrar dentro por un mecanismo de produce primero un mecanismo de apnea el lesionado y posteriormente intenta una aspiración profunda que produce la entrada de líquido dentro de los tejidos. En caso post-mortem, como no se produce esta aspiración profunda, pues no vamos a encontrar. Los signos de inversión fundamentalmente pudieran ser informes, la distribución del IBDC, coloración verde negruzca y una circunstancia que se llama el hongo de espuma externo, que realmente no es un hongo, sino que sería más el intercambio gaseoso broncoalveolar que se produce y sale a nivel de la vía aérea. Luego tenemos las lesiones por calor y el frío. Vamos a empezar por las lesiones por frío. La etiología suele ser un descenso de la temperatura corporal acompañado no por
por tóxicos o medicaciones. Podemos tener la hipotermia, una de las lesiones por frío, que suele ser la pérdida de calor general en el cuerpo, que puede producir edema agudo del pulmón, edema cerebral, congestión visceral generalizada. Otras lesiones son las congelaciones, suelen ser, llamamos congelaciones a las lesiones localizadas que tienen necrosis, y en la guerra de Corea se creó una clasificación en la que se estima que la primera fase es el eritema y edema sin vesículas, el segundo suelen ser las ampollas seromáticas, el tercero la necrosis, que se extiende al tejido adiposo, y después la gangrena profunda, en cuarto grado. Las lesiones por calor, tenemos la hiperemia sistémica, suelen ser peligrosas a partir de 41 grados, producen hemólisis intravascular. Se dice que una temperatura mantenida de 42-43 grados durante más de unos minutos conlleva un riesgo de muerte. Dentro de esta tenemos la hipertermia maligna, suele ser una reacción desproporcionada normalmente a algún tipo de fármaco y aumenta la combustión metabólica. Los famosos golpes de calor sufren principalmente los ancianos y que producen deshidratación principalmente. Y la clínica de las lesiones por calor, bueno, pues suelen ser petequias generalizadas, dilatación de las cavidades cardíacas, producción de un edema agudo del pulmón y un edema cerebral. Luego tenemos, pues, al igual que las congelaciones, las quemaduras, que suelen ser las lesiones aisladas por el calor, suelen tener distintas etiologías como el fuego, sustancia o objetos incandescentes y los gases calientes. Existe una clasificación que quizás el primer, segundo, tercer grado sí que lo conocemos habitualmente, pero existe en el cuarto, quinto y sexto grado. Cuarto grado que afecta a la escala hasta el plano subcutáneo, el quinto cuando afecta ya al músculo y el sexto cuando hay una escala que llega hasta el hueso. Normalmente en cualquier servicio de urgencia se tiene que estar familiarizado con esta regla, con la regla 9 de Wallace, para valorar el grado de lesión o el alcance, mejor dicho, de las quemaduras. Se considera un gran quemado cuando la superficie corporal afecta a más del 15-20% del cuerpo. El aspecto forense de las quemaduras, pues bueno, siempre hay que tener en cuenta cuando existe una quemadura y estamos ante un anciano que posee una lesión por lesión, cuando es un niño, pues una lesión por imprudencia, al igual que cuando pues hemos oído las noticias, los fuegos en grandes locales. A nosotros especialmente nos afectan los accidentes laborales, el suicidio no tanto, y bueno, pues siempre hemos visto en películas y en documentales que la guerra ha tenido mucho que ver con este tipo de lesiones, pues ya sea los lanzallamas, el napalm o los cócteles molotov. También hay que tener en cuenta que un homicidio, o cuando tenemos un fuego y un cadáver, pues puede ser un homicidio y que lo que se pretende es la destrucción de pruebas de este homicidio. Ya estamos terminando. El último tema que vamos a tratar va a ser la psicología. Es la ciencia que estudia, describe y trata las intoxicaciones. Proviene de glibotoxón, que era un veneno utilizado antiguamente. Los tóxicos se conocen desde la remota antigüedad y han sido utilizados para múltiples, para cualquier propósito. Dejémoslo ahí. El inicio de la toxicología científica se presentó a partir del siglo XIX con los tratados de los venenos de Mateo Ortega, y los tipos forenses de intoxicaciones serían accidental, suicida y homicida. El accidental es el más frecuente, generalmente por accidentes domésticos menores, como la inhalación de monóxido de carbono o los productos de hogar, y las profesionales como el síndrome de Aristide y el aceite de coco. El suicidio es más frecuente en mujeres, generalmente debido a medicamentos. El mayor suicidio por medicamentos es por los benzodiazepinas y antidepresivos, aunque se ve en países en vías de desarrollo que la mayor intoxicación es por el paracetamol, que tiene mayor facilidad para poderlo comprar. En medio rural se suelen utilizar más productos que tienen a mano, como son insecticidas y fungicidas. A nivel homicida hay que sospechar la intoxicación, en lo cual una vez que hay una sospecha tendría que ser automáticamente realizar la autopsia y el estudio toxicológico. El veneno de uso criminal típico es ser insípido, inoloro y de fácil adquisición, y que con pequeñas dosis sea letal. Los más utilizados y los más usados conocidos son el cianuro y el arsénico y los gases de gas.
La guerra química, muy de moda, se basa también en agentes neurotóxicos, agentes cianurados y lacrimógenos. Los neurotóxicos son líquidos que se convierten en gas y que inhiben la transmisión neuromuscular, aunque siempre tenemos el antídoto para el virus, que es la proteína. Los agentes cianurados tienen un olor característico a almendras amargas e inhiben la respiración celular, y los lacrimógenos inhiben específicamente la mucosa ocular, produciendo una irritación importante de la región ocular, que es reversible. La conducta que tenemos que tener ante una intoxicación es iniciar la parte del juzgado, valoración de la coloración de la piel, que dependiendo de qué tipo de tóxico puede tener una coloración u otra, y el olor, que también es característico de algunos tipos de tóxicos. Aquello del tóxico que es inoloro e insípido, pues es difícil de incoloro, es difícil de... Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada queremos agradecer a nuestros seres queridos el esfuerzo por haber venido y por haberse levantado hoy y por no haberse dormido en la sesión, que ya es un récord no haber que no se haya dormido más de 50%. Agradecerles el